Bueno gente, en este video vamos a ver qué es la ignorancia, cómo me doy cuenta que soy ignorante, lo bueno y lo malo de ser ignorante. Cabe resaltar que vamos a usar las fuentes que voy a usar para el video, van a ser fuentes de Google como la RAE, Wikipedia, etc. Y después experiencia empírica mía, es decir, cosas que yo he vivido, he pasado, etc. Según el diccionario de Google, la ignorancia se define como falta general de instrucción o de conocimientos. Esa es una definición, y la otra es hecho de ignorar o desconocer algo. Sinónimos: insuficiencia, incapacidad, ineptitud, incompetencia. Y la fuente de la RAE, la Real Academia Española, tiene como definición de ignorancia: cualidad del ignorante o falta de conocimiento. ¿Cómo me doy cuenta de que soy ignorante? Esto lo vimos en el video de El despertar espiritual, que se lo voy a dejar en las notas y eso. Pero básicamente en ese video dijimos que ya por el hecho de ser humano, ya sos ignorante. Si no me crees, si yo te hablo de política, de historia, de economía, botánica, etcétera, 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 podrás abarcar, si bien podrás abarcar alguna de esas ramas, pero no te vas a poder concentrar en todas. Así que individualmente, o sea, tú vas a ser ignorante. Podrás tener mucho conocimiento en una o varias ramas, pero aún así vas a tener carencias en otras, porque no se puede abarcar todo, no te daría la vida para aprender. Entonces, ya por un tema matemático de edad, ya sos ignorante porque no te da el tiempo de vida para aprender todo el conocimiento que hay en el mundo. Si no, la otra manera que también podemos comprobar de que somos ignorantes es juntarte, rodearte de personas que tengan mucho conocimiento, más que vos, y vas a escuchar las charlas de lo que hablan, te van a hablar de hechos, de experiencias de ellos, etcétera, etcétera, y te vas a dar cuenta ahí de que no tenés el mismo conocimiento que ellos. Bien, en este video vamos a, primero, como en anteriores videos, este tipo de videos siempre va a tratar de lo mismo. Vamos a dar una definición en caso de que hablemos, en este caso, la ignorancia. O en otro video vamos a hablar de otras cosas y vamos a definir, dar una introducción, etc. En este en específico vamos a definir lo que es la ignorancia. Como fuente busqué la fuente de Google y la RAE. Un diccionario de Google y la RAE como fuente de información. Después hice un análisis de qué pienso yo que es lo bueno, mi opinión personal. Eso, las definiciones son datos precisos, por así decirlo. Va a ser un diccionario de Google y la Real Academia Española. Pero después el análisis de lo bueno y lo malo de ser ignorante, eso es algo personal. O sea que al ser personal, mi persona va a estar cargada de subjetividad. Para no tanta boludez y delicadeza, básicamente es algo que yo pienso, no quiere decir que sean hechos. Simplemente es un análisis personal de lo que yo considero, de lo que tiene de bueno ignorar y lo que tiene de malo ignorar. Antes de hablar de lo bueno y lo malo, tendríamos que hacer un paréntesis para entender que ambos van a sufrir. Tanto la persona que ignora como la que no ignora van a sufrir, solo que van a sufrir por cosas distintas. Por ejemplo, alguien que sea entendido en política, geopolítica, etc. Por ejemplo, ahora el caso de la guerra de Ucrania contra Rusia, etcétera, etcétera. Va a entender el trasfondo de la guerra, por qué se causa la guerra, cuál es el propósito, los intereses que hay detrás, etcétera, etcétera. Y son cosas que al darte cuenta de eso te hacen sufrir, porque es muy triste, es medio maquiavélico todo, etcétera. Pero ese es el sufrimiento de la persona que sabe. Y la persona que desconoce va a sufrir también, solo que por cosas distintas. Por ejemplo, no sé, si no se siente lindo con su cuerpo, si no tiene para comprar ropa de marca. La persona que es ignorante sufre por esas cosas, por problemas banales. En cambio, la persona con mucho o poco conocimiento, pero superior al que ignora, van a sufrir por otro tipo de cosas.
Entendiendo lo anterior, ¿qué sería la ventaja de ser ignorante? La única ventaja que yo encuentro, volvemos a lo mismo, esto es una opinión personal, ¿no? No quiere decir que esto científicamente sea así, que sea realmente así, pero una opinión personal, una reflexión que he hecho es que para mí lo único bueno que tiene ser ignorante es que ignorás ciertas cosas, y hay ciertas cosas, valga la redundancia, que son feas de saberlas, de ser consciente de esas cosas, es complicado. Ahora vamos a ver lo malo de ignorar según distintas visiones, tanto la oriental como la occidental. En la cultura oriental, la ignorancia constituye una de las primeras etapas de la cadena de sufrimiento y uno de los 3 venenos del karma. En la filosofía occidental se habla de 2 tipos de ignorancias. La sabia, en la que uno sabe que no sabe, y la profunda, en la que uno no se da cuenta que no sabe. En mi opinión personal, la falta de conocimiento te puede traer aparejado muchos problemas. Por ejemplo, perder un trabajo, etc. El tener conocimiento en una área puede marcar gran diferencia entre una persona que consigue un trabajo y una que no. Imagínese usted los riesgos que tiene no conseguir un trabajo. No sé si a usted le ha pasado, pero no es una experiencia grata de vivir. La falta de conocimiento te va a hacer sufrir por temas banales, ya que no tenés la capacidad mental para discernir entre lo que son problemas reales y lo que son problemas banales, problemas al pedo. O sea, hacerse problemas al pedo. Por ejemplo, una cosa es sufrir por una pérdida familiar, por no tener un trabajo, etcétera, etcétera. Esos son problemas reales y graves. Pero otra cosa es sufrir, por ejemplo, por no tener ropa de marca, por no tener el último modelo de auto existente, etcétera, etcétera, etcétera. Si bien son los 2 problemas, solo que son distintos tipos de problemas. ¿En qué cambia el tipo de problema? En la gravedad del mismo. Y otra vulnerabilidad de ser ignorante es que en el mundo existen personas muy malas, hijas de puta, y el ser ignorante, este tipo de personas manipuladoras, abusadoras, etcétera, justamente ¿de quién se van a aprovechar? Del menos capaz, o sea, el más ignorante. Un abusador no va a ir al más fuerte, va a ir al más débil por su condición de abusador. Entonces, si vos no tenés el conocimiento para darte cuenta de que están abusando de vos, de que se están aprovechando, de que te están intentando manipular, vas a ser vulnerable a este tipo de situaciones y eso te va a acarrear problemas. Yendo a lo malo del saber, al menos volvemos a lo mismo. Esto es una opinión personal, está cargada de subjetividad, o sea, yo no soy objetivo en esto porque no puedo ser objetivo, dado que es una opinión personal mía. Lo que yo encuentro malo de saber, por así decirlo, es que mientras vos más buscas información, es curioso porque mientras vos más buscas información, más curiosidad te da, más interés en saber más cosas te genera. Y eso trae aparejado muchas dudas, muchas preguntas, vacíos espirituales. Vacíos espirituales son dudas, incertidumbres. Y después, que lo hablamos en la introducción, hay cosas que está en jerga así, está muy de menos saberlas, no es algo lindo de saber. Las manipulaciones a nivel global, geopolítica, política, los trasfondos de las cosas, las guerras, por qué se producen, los intereses, etcétera, etcétera. Bien, llegando al final del video, los dejo con eso, gente. Un análisis, primero una introducción al tema, qué es la ignorancia, las definiciones, un paréntesis para para contextualizar todo y después lo que yo considero malo y bueno de saber y lo malo y bueno de ignorar. Así que
Espero que les sirva. Recuerden que siempre esto se lo repito y lo voy a repetir hasta el cansancio en todos los videos. Yo no soy la verdad absoluta. Tengo 19 años y no me la sé toda. Me falta mucho por aprender. Esto simplemente es una opinión personal mía. Porque me es de interés dar mi punto de vista y que ustedes lo comparen, den su punto de vista, etcétera, etcétera, etcétera.